Buenos días, amigos televidentes. Saludamos de manera especial a los que nos sintonizan en el día de hoy en su programa de educación tributaria DGII 360. Desde la Dirección General de Impuestos Internos, llegamos a ustedes con el propósito de acercarnos más a nuestros contribuyentes y ciudadanos. Hoy, como es de costumbre, venimos para ofrecerles un programa de contenido de interés que esperamos sea de su agrado. Le damos la bienvenida a mis compañeras Ana y Raiza y a ustedes que nos sintonizan en estos momentos. Hoy contamos con la presencia de Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica, y su gran equipo de la Subdirección Jurídica de Impuestos Internos. Así es, a ti que alguna vez te has preguntado qué es un recurso de reconsideración, qué es el plazo ampliatorio, cuáles son aquellos sujetos obligados y cómo se ejercen los mecanismos contra el lavado de activos. Mantén la sintonía que ya inicia DGII 360. Hoy en DGII 360 conversamos con Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica, quien hablará sobre los proyectos principales de esa importante dependencia de la DGII. Conversamos con Wilfredo Mota, encargado del Departamento de Reconsideración, quien explicará el plan de reducción de mora que de manera exitosa se ha estado aplicando en la actual gestión. Davilania Quesada, encargada del Departamento de Representación Externa, hablará del trabajo y los logros de los abogados de la DGII ante los tribunales. Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos, expondrá qué son los sujetos obligados. Ángel García, ejecutor administrativo de la DGII, explicará qué es un proceso de ejecución en materia tributaria y cuáles son las medidas conservatorias. Buenos días, amigos televidentes. Acá presentaremos las noticias más importantes de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos ha elaborado 2 versiones de la Carta Compromiso al Ciudadano en el contexto de una cultura de servicio que prioriza las necesidades y facilita el cumplimiento voluntario. En esa línea, nuestro director general Luis Valdés Veras indicó que la institución está comprometida en promover continuamente la calidad de sus servicios para que se corresponda con las expectativas de los ciudadanos. En apoyo al desarrollo comercial del país, la Dirección General de Impuestos Internos participó en la Expo Hub Cámara Santo Domingo 2022, celebrada en esta semana. En el evento, la subdirectora de Facilitación y Servicios, Rizela Spraus, destacó las facilidades que ofrece la facturación electrónica para las empresas y personas físicas, a quienes instó sumarse a esta moderna forma de facturar. En ese escenario, también participó Ricardo Morales, encargado del régimen simplificado de tributación, quien explicó en qué consiste esta modalidad de cumplimiento tributario. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación reconoció a la Dirección General de Impuestos Internos por destacarse en las categorías de interoperabilidad, servicios en línea y mayor avance en la materia. El premio fue recibido por el coordinador de gabinete, Eddie Arango, de manos de Pedro Quesada, director de esa oficina que promueve el gobierno electrónico. Mantenerte al día con tus obligaciones tributarias evita que incurras en situaciones desagradables y gastos innecesarios por moras. Por ende, te recordamos las fechas para realizar tu presentación o pago. Durante enero-agosto 2022, la DGII recaudó 439.760.9 millones, los cuales representan 70.2% de todos los ingresos que entraron al Estado en ese periodo y un crecimiento de 7.8% respecto a igual periodo del 2021.
Continuamos con el desarrollo de este espacio y hoy contamos en DGII 360 con la presencia de Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica, quien hablará sobre los proyectos principales de esta importante dependencia de nuestra institución. Yorlin Vázquez es licenciada en Derecho y en Contabilidad, es contadora pública autorizada y doctoranda en Derecho en la Universidad a Distancia de España. Posee maestrías en Derecho Económico de la Universidad de Salamanca, España, en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima y en Derecho Judicial por la Escuela Nacional de la Magistratura. Bienvenida, Yorlin. Un placer tenerte con nosotros en DGII 360. Y para dar inicio a esta conversación nos gustaría conocer cuáles son las principales funciones de la Subdirección Jurídica y cuáles áreas la componen. Bueno, Marlene, muchísimas gracias por permitirnos, ¿verdad?, compartir en este nuestro espacio. Sí, la Subdirección Jurídica, ¿qué decirte? Es ese brazo que tiene Impuestos Internos que la conduce a debido proceso, a respeto de debido proceso y que cela que no se comprometa en ese sinnúmero de actos administrativos que se emanan diario en la administración, que no se comprometa la responsabilidad, sí, de la institución. La Subdirección Jurídica está dividida y a la vez enuncia sus funciones en una parte central, que es la parte de la subdirección con su cuerpo de abogados. Ahí se trabajan todos aquellos respuestas a actos urgentes y también centralizado, dependiente de la figura de la subdirectora, está el ejecutor administrativo, que trabaja todas las medidas conservatorias y la fase ejecutoria del crédito tributario. También tenemos ahí dos coordinaciones, una que trabaja a nivel nacional todos los expedientes, los apoyos legales, sucesiones, donaciones y apoyos a vehículos de motor en las administraciones locales, y tenemos la coordinación centralizada a cargo del licenciado Lorenzo Gando, que da apoyo a la inteligencia en la gerencia de fraudes. Luego la subdirección tiene unos departamentos dependientes, como el Departamento de Reconsideración, en donde se desarrolla toda la fase recursiva, ¿verdad?, de los recursos en materia tributaria. Y se instruyen ahí aquellos recursos que no tienen que ver con la materia tributaria, pero que impactan la vida institucional, como los de función pública, los de compra y contrataciones, y se adhiere también la instrucción de los recursos de lavado de activo, por lavado de activo. Luego de reconsideración hay otro departamento dependiente, que es el Departamento de Prevención de Lavado de Activos, donde se hace toda la fase de supervisión, ¿verdad?, de los sujetos obligados no financieros y toda la fase de acompañamiento y seguimiento para el marco del antilavado y la prevención. Y también tenemos dependiente el Departamento de Representación Externa. En representación externa se lleva la representación de la DGI en los tribunales, tanto en el Tribunal Superior Administrativo, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional. Tenemos litigio en materia laboral por el tema del privilegio del crédito tributario, ¿verdad? En materia inmobiliaria por los privilegios del ejecutor, que inscribe el ejecutor, y en materia civil un sinnúmero de referimientos que tienen que ver, y daños y perjuicios, un sinnúmero de acciones que en su mayoría van enfocadas al Registro Nacional de Vehículos de Motor. Luego de esos departamentos dependientes, la subdirección tiene dos grandes gerencias. La gerencia legal, que a su vez tiene los departamentos de legal de compra, cuya función es confeccionar los actos del comité de compra, confeccionar los contratos y darle seguimiento a la vida del contrato y a toda la vida del oferente, desde que llega con su oferta hasta la terminación contractual, ya sea por cumplimiento o por cualquier otra causa de terminación. Luego también está ahí el Departamento de Consultas Técnicas, que tiene dos ramificaciones, las respuestas a las consultas técnicas tributarias y las aprobaciones de exenciones especiales, aquellas que vienen de regímenes especiales y las que tienen que ver con leyes especiales tributarias. En la gerencia legal también está el Departamento de Deberes Formales. Este departamento cela el cumplimiento de los deberes formales, de la obligación tributaria formal, sí. Hace una especie de fiscalización de escritorio y también de campo, vamos orientada al cumplimiento de deberes formales. Y bueno, está también el Departamento de Normativa, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con resoluciones y las normas generales que emite Impuestos Internos. Esa es la gerencia legal. El otro gran brazo de la subdirección es la gerencia de fraudes.
La gerencia de fraude es una gerencia de apoyo al Ministerio Público, cuya lucha, ¿verdad?, en esa facultad de inspección, fiscalización e investigación que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, facultad, ¿verdad?, dada por el Código Tributario. Ella pues desarrolla una labor de inteligencia evitando que se formen esquemas de defraudación o esquemas de materialización de delitos tributarios, y si al momento de, bueno, hay una labor de prevención y también hay una labor de judicialización de estos delitos. Esa gerencia inicia con un departamento de inteligencia tributaria. La inteligencia tributaria divide dos fases también, una parte que tiene que ver con las solicitudes de asistencias a los órganos de inteligencia estatales y otra parte de denuncias. Y ya evidentemente hay un segundo departamento que continúa el trabajo de inteligencia, que es el departamento de investigación, donde esas denuncias se profundizan para crear un caso que puede terminar en una fiscalización o en una judicialización, dependiendo la gravedad o dependiendo qué tan significante, ¿verdad? Si estamos ante un delito o si estamos ante una falta administrativa que puede ser corregida. Y bueno, investigación cuando termina, desemboca ya cuando damos con un delito tributario, conjuntamente con el Ministerio Público, porque esto es una labor que se hace en conjunto con la Unidad de Investigación de Defraudación Fiscal, creada el año pasado, sí, pues está el Departamento de Litigio Judicial. Litigio Judicial se diferencia de representación externa porque aquí solo se llevan los casos penales. Evidentemente, la gama de ilícitos tributarios es amplia, pues tenemos desde defraudación hasta falsificación, asistimos también en los casos de contrabando, sí. El tema de la falsificación no solamente en escritura, sino también en especies timbradas. Hay un sinnúmero de delitos que concurren en esta vida, en este mundo tributario. Y eso más o menos la subdirección jurídica. Hay algunas competencias aledañas, la misma competencia de la instrucción del comité disciplinario, sí, donde se llevan los casos disciplinarios de los empleados de la institución, el auxilio de los arbitrajes internacionales a los demás ministerios y así sucesivamente. Dices más o menos, pero estamos hablando de una estructura bastante compleja y de por sí asumir una posición como consultor jurídico en algunos casos, como se le llama en otras instituciones, es un puesto de mucha envergadura, de mucha responsabilidad, pero más cuando hablamos de la principal entidad recaudadora del Estado, como en nuestro caso la Dirección General de Impuestos Internos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer alguna de esas áreas, pero igual nos tomarían varios programas poder presentar todas las áreas que están al frente de esas funciones que detallabas hace un momentito. ¿Cuáles han sido los principales retos que han ustedes enfrentado en lo que va de gestión actualmente, en los últimos 2 años? Mira, la subdirección jurídica, al ser tan transversal, porque ella es transversal en todas las decisiones que haya que tomar en impuestos internos, desde la que toma el director, que hay que asistirle, hasta la que toma tal vez el empleado de menor jerarquía en una administración local, sí. Al ser tan transversal, ella se llena demora administrativa, y eso es una realidad que encontramos en diferentes departamentos. O sea, procesos que tomaban mucho tiempo. Bueno, el tema de la burocracia, el tema del plazo es un tema burocrático, ¿sí? Pero sobre todo era el tema de capacidad contra respuesta, o sea, tengo que dar respuesta a muchas cosas, pero no tengo el personal, no tengo las condiciones, no tengo la capacidad de responder. O sea, tengo la voluntad de responder, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo enfrento todo eso? Entonces, ese era el problema que nosotros encontramos en la subdirección jurídica, porque debo resaltar que los empleados de la subdirección jurídica son empleados altamente capacitados, altamente formados, o sea, tienen unos currículos envidiables, y la administración ha dedicado recursos económicos para formarlos en derecho tributario. Sí, o sea, son empleados modelos. Ahora bien, no dan abasto. Entonces, nosotros encontramos esa realidad en el Departamento de Reconsideración. El contribuyente se quejaba, una respuesta que duraba más de 5 años, una mora superior a 13.000 recursos. Encontramos también en representación externa esa realidad. Expediente en el tribunal sin replicar, con una mora de más de 3.000 expedientes sin replicar. Claro, debo decirte que la representación de la DGI no es cosa fácil, porque
no es solamente la defensa administrativa en el TCA, como yo dije en inicio, o sea, es todos los días la defensa en todos los tribunales, en toda materia, por su transversalidad, ¿verdad? Y luego pasaba lo mismo tal vez en el lavado de activos. Nosotros encontramos un departamento evidentemente preventivo de capacitación, había que ponerlo a operar y esos levantamientos. ¿Qué decisiones se tomaron justamente para, digamos, llevar a la práctica esa voluntad de resolver esos casos? ¿Cuáles medidas se tomaron para eficientizar ese proceso? Te cuento, mira, en reconsideración tuvimos que implementar un plan de mora. Al día de hoy, evidentemente con contratación de abogados, trabajo de hora extra, se trabajaba de lunes a lunes, pero al día de hoy no hay mora. No hay mora. Tenemos expediente en que ha sido uno de nuestros grandes logros. Claro, claro. Es decir, una respuesta de más de 5 años, reconsideración no tiene mora. ARE tiene todos los expedientes en los tribunales contestados. ARE es representación externa, contestados esperando respuesta. Es decir, la defensa de la DGI en los tribunales está al día también. Lavado de activos hoy es un verdadero departamento de cumplimiento, de cumplimiento. Hace sus auditorías in situ, hace sus auditorías extra situ, tiene depurados sus sujetos obligados y ya sanciona. La gerencia de fraude también tenía un retraso importante en la atención de denuncias. Es una gerencia modelo. De hecho, está en camino de certificarse en normas ISO ahora mismo. Ahora mismo estamos implementando normas ISO para fraude y creando su departamento de análisis forense para depurar mejor las evidencias. Lo propio en los litigios penales, o sea, impuestos internos, al menos en esta gestión, no ha perdido un caso penal. Y nuestra incidencia jurisdiccional, que supera el 32% de todos los actos, debo decir que de 100 decisiones, más del 90% son a favor de la administración. Por muchas razones que no... ¿Eso ha implicado una mejoría si comparamos con tiempos pasados? Claro que sí. ¿Cómo era el escenario anteriormente? Bueno, por unos temas de criterios que fueron mejorados en el Tribunal Superior Administrativo, cuando nosotros llegamos a impuesto interno había una incidencia 70-30 y ahora hay una incidencia de cada 100, 70 se ganaban, 30 se perdían. Ahora hay una incidencia 90-10. O sea, que ha mejorado considerablemente. Que ese 10 no tiene que ver a veces con la defensa del caso, sino que son temas eminentes de prescripción. Temas de prescripción donde no se puede, ¿verdad?, hacer mucho, porque la obligación está extinta ya, por prescripción está extinta, ¿sí? Y fíjate, así fuimos desarrollando normativas. Es un departamento con muchos avances también. Hemos asumido, aunque nos ha costado, ¿verdad?, tener que comunicar más, tener a veces que esos pequeños murmullos sociales que se nos arman. Hemos enfrentado un pasivo normativo de más de 10 años en impuesto interno, normas que tenían que salir, reglamentos que tenían que salir, la hemos confeccionado y pues ahí están, hay una gama de más de 34 normas, pasivos normativos. A propósito que mencionas ese tema de la norma, tengo entendido que ustedes están trabajando actualmente en la recopilación de todo ese material que en la actualidad la gente tiene que, digamos, ir a diferentes fuentes. Cuéntanos un poquito en qué consiste ese proyecto. Sí, el compilado de normas generales es eso, un compilado donde actualizamos cada norma emitida, identificamos cuáles están derogadas, cuáles fueron modificadas, total o parcialmente, por qué disposición posterior fue modificada y compila la actividad desde 1978 en adelante, ¿sí? En adelante. Muchas normas sin registros, pero también se explican. Y se trata de tener todo en un solo lugar donde el contribuyente, pues ahí pueda ver toda la actividad normativa y sea más cómodo el contribuyente y los profesionales especializados que trabajan con la materia. Me llamó mucho la atención dos expresiones que utilizaste: la transversalidad de la subdirección jurídica, porque tiene un impacto a toda, digamos que afecta a toda la estructura de la organización. Y también decías que ustedes velan por el debido proceso. Sin embargo, no todos somos abogados en la DGII. En la DGII también tenemos muchos contadores, profesionales de otras áreas. ¿Cómo velan ustedes justamente porque se
contemple, porque se lleve a cabo ese debido proceso en áreas que de pronto no tienen la misma formación en términos de derecho? Sí, mira, te cuento, no importa cuál sea el área, podemos poner el ejemplo de fiscalización, no importa cuál sea el área, desde que se planifica una fiscalización estamos observando debido proceso. Es decir, vamos a planificar auditorías de campo en planes selectivos. Bueno, ¿por qué el contribuyente va a ser auditado? ¿Cuáles son los perfiles de riesgo? Justifica, motiva, ¿por qué ha sido seleccionado para una auditoría? Fíjate, es debido proceso. Luego, ¿qué tiempo tiene el auditor? ¿Cómo está pidiendo la documentación? Es debido proceso. Y por último, ¿cómo se digitó? ¿Corresponden los resultados a lo que fue levantado? Y luego en el acto, revisemos ese acto identifica quién es el sujeto activo del acto, da motivos, está claro el dispositivo, es sólido el acto de determinación de obligación tributaria. Todo eso lo observa la subdirección jurídica. Es decir, que no importa que el área no sea técnica jurídica, ella va observando. A futuro, ¿cuáles son los proyectos en los cuales está inmersa la subdirección jurídica y hacia dónde se encamina en la actualidad? Sí, mira, si iniciamos por la gerencia de fraude, ahora mismo estamos confeccionando un sistema de inteligencia tributaria para poder hacer más fácil la labor de inteligencia. Y la idea con esto es que se puedan detectar en tiempo los esquemas defraudatorios, ¿sí? Y se puedan hacer una verdadera labor de prevención y una vez detectado sea más fácil la judicialización. Y estamos automatizando todo lo que es la gerencia de fraude. Ese proyecto de ese sistema de inteligencia, que ya es una realidad, por ejemplo, en la agencia española, lo estamos confeccionando con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. Unos proyectos de ley también que salen de la subdirección, como el proyecto de facturación electrónica, el título 1 del Código Tributario. Ahora estamos trabajando también con el proyecto de monotributo o impuesto único para microempresarios, ¿verdad? La idea con esto es poder llevarlo a su término y depositarlo finalmente en el Congreso para que los legisladores tomen carta, ¿verdad? Y tengan a bien aprobarlo sí al lugar. En reconsideración, entendemos que como meta mantener el departamento siempre cero mora, respuesta oportuna. En lavado de activos estamos también en la implementación de un software de riesgo para que la supervisión pueda ser basada en criterios objetivos y, deberes formales también ha sido automatizado. En un departamento trabajaba todo manual y la idea con esto es poder automatizar toda la gerencia legal. Ya automatizamos consultas, ya automatizamos normativas, ya automatizamos deberes formales. Hacia allá vamos, hacia tener una subdirección modelo en inteligencia, modelo por cero mora y modelo en digitalización de procesos y estandarización de procesos. O sea que cuando el gerente se vaya, cuando el subdirector se vaya, la memoria no sea su cabeza, sino que los procesos jurídicos estén estandarizados y la inteligencia, una vez estandarizado, se haga caso a caso. Una cosa es estandarizar cómo se hace y otra cosa es profundizar el caso. Entonces, hacia Jorlin, allá de vamos. todas esas decisiones y proyectos que ustedes han estado manejando, ¿entiendes tú que hay alguno que pudiera ser considerado como un hito o algo que haya generado jurisprudencia? Sí, mira, en el Tribunal Superior Administrativo, el Consejo del Poder Judicial tuvo a bien aprobarnos un plan de descongestión del tribunal, justamente porque si reconsideración se descongestionaba y el tribunal no lo hacía, pues íbamos a llegar al mismo cuello de botella. Y eso hizo que se creara una sala liquidadora y los jueces empezaran a dar más respuestas, ¿verdad? Más sentencias. En este auge de sentencia que ha llegado este año hay criterios importantes. El criterio de la carga dinámica de la prueba, sí, que pone a la administración, eleva el derecho de defensa de la administración al reversar el criterio de la inversión del fardo probatorio. También hay unos fallos ahí con la prescripción, se esclarece el tema de cuándo se suspende por falsedad y recientemente llegó una sentencia muy interesante que tiene que ver con la suspensión por omisión, ¿sí? Entonces, también tenemos sentencias que elevan las características de fiscalización de la administración, esos tipos de fiscalización. Y en materia inmobiliaria han habido también importantes sentencias sobre el carácter del crédito tributario, porque había sido muy debatido el tema de que a veces
el crédito tributario debía ceder ante una hipoteca ya inscrita. Es decir, ese privilegio parecía ser para muchos juristas no tan privilegiado, ¿sí? Y ha sido aclarado que es privilegio en tiempo, es privilegio en derecho. Muchísimas gracias. La verdad que pudiéramos pasarnos mucho tiempo más conversando porque hay mucha tela de dónde cortar en esta subdirección jurídica de la DGII. Amigos, acabamos de conversar con Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica de Impuestos Internos. Nos vamos a una pausa y en breve retornamos con mucho más contenido de orientación tributaria. Continuamos con DGII 360. Ahora tenemos a Wilfredo Mota, encargado del Departamento de Reconsideración, quien hablará sobre el plan de reducción de mora que se ha venido implantando de manera exitosa en esta gestión. Wilfredo Mota cuenta con una licenciatura en Derecho, además tiene un magíster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Ha sido encargado del proceso de reembolso de otros pagos en excesos, ha representado a la DGII en la Comisión de Casinos, Mesa de Prevención de Lavado de Activos y otras mesas sectoriales. Bienvenido, señor Wilfredo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buenos días. Tengo entendido que el recurso de reconsideración es una vía de derecho que tienen los contribuyentes y responsables ante impuestos internos para manifestar sus desacuerdos contra los actos administrativos dictados por esta institución. ¿Qué objetivo tiene este recurso? ¿Qué plazo tienen para interponerlo? ¿Y cómo se computa este plazo? Sí, ciertamente la vía recursiva de reconsideración es la vía con la que cuenta el contribuyente para, digamos, expresar su desaveniencia o no conformidad con los actos de la administración tributaria. Es correcto. ¿Existen algunos avances en esta vía recursiva? Sí, realmente como tal, la Dirección General de Impuestos Internos, digamos, frente a un cúmulo de expedientes, ha estado, digamos, laborando sobre contrariar ese cúmulo, digamos, esa mora, y ha logrado justamente, pues, eliminarla. Hoy día podemos decir que la Dirección General de Impuestos Internos se puede declarar libre de mora procesal en materia de recursos de reconsideración. Y en palabras llanas, ¿podría usted explicarnos qué es el plazo ampliatorio, cómo opera? Sí, quizá podemos empezar haciendo un recuento digamos, de la vía recursiva para un poco hilvanar lo que es el plazo ampliatorio. La administración pública pues manifiesta la voluntad de sus actos, digamos, administrativos a través de manifestaciones de este tipo, en lo que le comunica, en este caso al contribuyente, la obligación tributaria que éste debe. Y en función de ese acto administrativo, el contribuyente tiene derecho, conforme a la ley, pues a elevar el recurso de reconsideración. Para eso entonces, pues el contribuyente realiza el escrito recursivo y se adiciona un plazo en el que, una vez requerido por el contribuyente, la administración tributaria pues complace esa petición del contribuyente. En dicho escrito, el contribuyente tiene la oportunidad, una vez otorgado ese plazo de 30 días, tiene la oportunidad de ampliar su escrito y documentar y hacer valer su derecho, es decir, lo que alega, expresarlo con pruebas y documentaciones que puedan avalar, digamos, lo que plantea. Y la administración tributaria, entonces, pasado el plazo, entonces juzga el proceso, pero ya habiéndole asegurado al contribuyente ese derecho del plazo ampliatorio, sustentada digamos, las informaciones y comprobado los alegatos del contribuyente, entonces la administración se aboca a decidir el recurso, después de haber ejercido ese derecho de ampliatorio. Muy bien. Señor Wilfredo, en este tiempo con la evolución virtual que hemos tenido, ¿existen algunas herramientas para notificar e informar al contribuyente sobre sus procesos y dentro de esta también la disponibilidad de estos formularios para solicitar estatus de constancia por escrito? Sí, sí. Realmente,
cuando decimos el formulario, es porque en ocasiones el contribuyente se ve la necesidad de solicitar pues el nivel o estatus de sus recursos. Entonces hemos dispuesto un formulario para que pueda el contribuyente conocer el estatus. Obviamente que dentro de los procesos de avance que hemos estado logrando en la institución, en esta vía recursiva, es disponer que el contribuyente cuente, digamos, con los recursos en tiempo real y tenerlo en línea. Ya nos estamos preparando para ya pues próximo mes ya estar nosotros difundiendo el estatus del recurso de reconsideración en ese paso a paso que tiene al interno, y el contribuyente desde la comodidad de su casa u oficina puede consultar el estatus vía virtual. Es decir, que obviamente actualmente lo estamos publicando, es decir, todo el proceso en esta transparencia que persigue la administración, va pues mensualmente publicando los estatus. Es decir, que si el contribuyente introduce un recurso, puede perfectamente ver cuándo ingresó, es decir, y luego también cuándo fue fallado. Eso puede ubicarlo el contribuyente mensualmente en una publicación que hacemos. Ahora, el futuro, ya casi inmediato, es que pueda ver paso a paso dónde se encuentra su recurso, desde la comodidad de su casa u oficina. Y es parte de lo que persigue la administración tributaria con ese eje transversal que forma parte de, digamos, de su plan quinquenal, de una administración más cercana al contribuyente. Es decir, que el contribuyente pueda servirse desde la oficina virtual de estos estatus de recursos. Muy bien, muchísimas gracias por tan valiosas informaciones. La verdad que ha sido una conversación muy interesante con nuestro invitado del día de hoy sobre los recursos de reconsideración. Estamos de vuelta a su programa DGII 360. Hoy contamos con la presencia de Davilania Quesada, encargada del Departamento de Representación Externa, quien nos hablará del trabajo y los avances de los abogados de DGII ante los tribunales de la República. Davilania es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAST, magíster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por la Universidad Iberoamericana UNIBE, magíster en Derecho Civil y Procedimiento Civil de la UAS, con un diplomado en Derecho Tributario con doble titulación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT y la Universidad del Externado de Colombia. Bienvenida, Davilania. Gracias, muchas gracias. Entonces, ya para iniciar, nos gustaría conocer, ya que llama mucho la atención el Departamento de Representación Externa, ¿cuáles son las funciones de ese departamento y cómo está compuesto? Bueno, a modo inicial, pues te puedo decir a modo de historia, que el departamento surge como una necesidad de la modificación del Código Tributario en lo que concierne al tema de representación de las entidades del Estado, las entidades de la Administración Central y de aquellas que son descentralizadas por alguna ley especial. Entonces, por ello surge la necesidad, por el hecho de que dicha modificación que se hizo al artículo 150 del Código Tributario, de que pudiésemos tener una representación especial a través de nosotros como abogados ante el Tribunal Superior Administrativo. Por ello, desde el año 2007 se comenzaron a hacer las gestiones del lugar para poder identificar dentro de la institución una coordinación para poder llevar a cabo dicha representación. Entonces, a partir de ese momento, la Dirección General de Impuestos Internos tiene la responsabilidad de representar a la institución por ante el Tribunal Superior Administrativo y todos los procesos que conciernen a dicha representación. Pero a partir del año 2021, enero 2021, y a través del análisis que hubo de la naturaleza del Departamento de Litigio Judicial, tenemos con nosotros al área que representa en los procesos civiles a la institución. Por eso nosotros estamos a cargo de la representación de la Dirección General de Impuestos Internos ante el Tribunal Superior Administrativo en todos los procesos que conciernen al recurso contencioso tributario y a todas las demandas y procesos civiles, laborales y de derecho inmobiliario
que están a cargo del área que corresponde al área civil dentro del departamento. Por eso tenemos la gran responsabilidad de representar ante los tribunales de la República a la institución. ¿Cuáles pudieras destacar que han sido los, vamos a decir, los objetivos más complejos de alcanzar? Bueno, encontramos a septiembre del año 2020 grandes oportunidades de mejora dentro del departamento. A nivel interno, viéndolo ya a manera introspectiva, identificamos que el área de archivo de la institución, o del departamento más bien, tenía ciertas dificultades para poder gestionar el tracking de los procesos internos. Y es por ello que nos embarcamos en un proyecto de adesentamiento del archivo de representación externa. Y esto implicó la identificación con la colaboración de técnicos y de diversos colaboradores dentro de la institución para adecentar nuestro archivo, que tenía aproximadamente 6,000 y tantos expedientes sin tener una data o un archivo digital que nos permitiera identificar cuáles eran esos expedientes, pero de igual forma el que pudiésemos tener un registro histórico de las gestiones del área. Por ello nos embarcamos en este proyecto de adesentamiento, obtuvimos la identificación de aproximadamente 6,500 expedientes, de los cuales después de la depuración pues tenemos vigente en un proceso de tracking y de identificación de acciones 5,400. De igual forma, en su momento también identificamos la posibilidad de, por decisiones que habíamos obtenido en contra para la administración, el identificar en las certificaciones al día, pues que todos los contribuyentes día a día pues solicitan a la administración, que se pudiese identificar que un contribuyente estaba al día en su cumplimiento, pero que mantenía pendiente de decisión, tanto por un recurso en sede administrativa como jurisdiccional, por alguna controversia de alguna determinación de impuestos que se haya realizado. Entonces es a partir de allí que con la colaboración del Departamento de Tecnología logramos que se identificase en esa certificación al día la nota de que usted está al día, pero tiene pendientes de decisión créditos que están pendientes de ser decididos porque hay una controversia administrativa o jurisdiccional. Ese fue un gran avance, porque necesitábamos en un mismo sistema poder identificar todas las marcas que pudiesen traernos la información por contribuyente, para en esa certificación al día poder decirle al que iba a recibir esa certificación, ya sea un tribunal o un tercero, en cualquier proceso que se encontraba un contribuyente, cuál era la situación real que tenía el contribuyente, que no necesariamente era que estaba al día en el pago, no necesariamente estaba al día respecto a esos créditos que estaban siendo controvertidos. Muy interesante, Davilania. Y luego de 2 años liderando esta área, ¿cuáles pudieras destacar que son los principales logros del área y cuáles son los mayores avances obtenidos? Pues hemos tenido muchos logros, gracias a Dios. Sin embargo, te puedo destacar que de los principales ha sido la identificación para descargar deudas al Departamento de Cobranza de sentencias ganadas o con un resultado positivo para la administración, y que dichos créditos, al no continuar siendo controvertidos, se convierten en créditos ciertos, líquidos y exigibles. Entonces nosotros hemos descargado hasta el momento un aproximado en valor de 14,500 millones de pesos para que sean ejecutados todo lo que concierne al proceso de cobro de dichos créditos. De igual forma, hemos logrado notificarle al contribuyente la respuesta a sus solicitudes a través de la oficina virtual, indicándole si su solicitud ha sido acogida y tramitada, pero de igual forma si su solicitud requiere de algún tipo de cambio. De igual forma, hemos logrado completar el marcado de todas las marcas RC de recurso contencioso se encuentran al día. Todo lo que ha sido notificado, que hasta el momento es un aproximado de 2,500 expedientes desde septiembre a la fecha, se encuentra totalmente al día,
Pero de igual forma creo que una de las cosas más destacadas que te puedo informar o te puedo comentar de nuestros logros ha sido que llevamos el área de representación externa a través de las estrategias y de fortalecer los medios probatorios para la defensa de la actuación del fisco. Llevamos los resultados positivos en cuanto a sentencias favorables para la administración de un 70 a un 90%. Hemos logrado llevar o hemos obtenido hasta el momento la notificación de 3.500 sentencias aproximadamente, de las cuales 3.200 son a favor de la institución. Esto representa un 90% de impacto positivo en la gestión legal que estamos realizando hasta el momento. Excelente, Davilania. La verdad que me emociona mucho escuchar todas estas informaciones que nos compartes en el día de hoy. Verdaderamente que fue un tiempo valiosísimo. Agradecemos y esperamos volver a verte en una próxima entrega de DGI 360 por aquí. Ha sido un A placer. continuación recibiremos a Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos, quien expondrá cuáles son los sujetos obligados. Quédate con nosotros. Y ahora continuamos con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos. Para conocer un poco sobre nuestra invitada, Lilian cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Regulación Económica en Seguridad y Defensa Nacional. También es especialista en crimen transnacional, en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por cedernos el espacio. Nos gustaría conocer sobre el departamento y, claro, destacar por qué un departamento de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en impuestos internos. Muchísimas gracias por tu pregunta. Excelente. Creo que debemos iniciar por ahí. En primer lugar, bueno, un tema de ley, la ley 155-17, que fue una ley emitida el 1 de junio del 2017, estableció que la Dirección General de Impuestos Internos era una autoridad competente en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y como autoridad competente tenía una suerte de supervisión, regulación, vigilancia y fiscalización y sanción a una serie de entidades, personas que pueden ser físicas o jurídicas y que son los denominados sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos. Entonces, ¿quiénes son esos sujetos obligados supervisados por la DGI? Muy bien, los sujetos obligados, hay algo importante que hay que decir. Eso va a variar mucho dependiendo de país en país. Dependiendo el riesgo y el contexto de los países son soberanos de decidir quiénes son sus sujetos obligados. En República Dominicana se decidió en el 2017 esclarecer un poco más lo que ya establecía la ley anterior, que era la ley 7202, con respecto a los sujetos obligados. Los sujetos obligados son personas físicas o jurídicas que por la actividad que realizan, a lo que se dedican, pudieran verse expuestas a que terceros quieran lavar dinero a través de ellos. En impuestos internos, pues nos recae la regulación y la fiscalización de un grupo de esos sujetos obligados que son los denominados sujetos obligados no financieros, siempre y cuando pues no tengan un regulador natural. En el caso específico de lo que trae la ley 155, pues hay una gama bastante amplia de sujetos obligados, dentro de lo que están los profesionales, algunos profesionales liberales, como los abogados, los notarios, los contadores, las empresas que se dedican al factoraje, también están las constructoras, los agentes inmobiliarios cuando intervienen en compra y venta de bienes raíces, también se encuentran los joyeros, las armerías, los vendedores habituales de vehículos de motor, es decir, hay una gama bastante amplia de sujetos obligados. Siempre y cuando no tengan un regulador natural, pues le va a corresponder la DGI, pues regularlo. En el caso, por ejemplo, en República Dominicana, los casinos y los juegos de azar también son sujetos obligados no financieros, pero no los regula la Dirección General de Impuestos Internos, sino el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Casinos y de Juegos de Azar. Es de nuestro conocimiento que existen normas especiales. ¿Cuáles serían estas normas dictadas? Así es. Bueno, desde el 2017 que la DGI tiene esa función, ha venido realizando un trabajo. En el 2018 se emitieron 4 normas sectoriales para cada uno de los sectores que regulamos y una norma que establece el régimen sancionador administrativo para los sujetos que están regulados por la DGI.
Recientemente, ahora en marzo del 2022, emitimos 3 normas más. Una norma que es la 0322, que regula el tema de las auditorías externas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados que nosotros regulamos. Y también se encuentran 2 normas adicionales, que es la norma 0622 y 0722, que lo que vienen a hacer es a regular la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago en algunos casos que ya, como bien sabemos, o sé que muchos saben, que el artículo 64 de la ley 155, pues vino a traer una limitación del uso del efectivo. Entonces lo que hace la DGI, por un mandato del reglamento de la ley 155, es normar cómo se va a hacer esa exigibilidad de esa constancia fehaciente de pago. Y por eso se emiten esas últimas 2 normas en marzo. En adición a estas normas, ¿qué otros avances ha realizado la DGII desde la emisión de la ley 155-17 hasta hoy? Bueno, nosotros tenemos muchísimos avances para mostrar como departamento, como institución, como autoridad competente en materia de prevención de lavado. Aparte de las normas, que ya es un trabajo bastante arduo que se ha realizado, la DGI viene haciendo un proceso de capacitación intensivo en esta serie de sujetos obligados no financieros, sobre todo porque eran un grupo de sujetos obligados que no tenían mucho conocimiento sobre el tema de prevención de lavado, quizás a diferencia de otros sectores como el sector financiero, que quizás está más acostumbrado al tema de la prevención de lavado. A la fecha, la DGI ha capacitado más de 13,000 personas entre sujetos obligados, contribuyentes, ciudadanía general. También hemos participado en muchos congresos, en muchas actividades formativas. Hemos fortalecido en el último año el tema de la supervisión, tanto in situ como extra situ. Se han implementado las primeras sanciones. De hecho, ya tenemos sanciones que son firmes y pueden verlo en el portal de la DGI, en el apartado de lavado de activos. Es decir, hemos venido haciendo un trabajo bastante arduo para poder fortalecer el sistema de prevención a lo interno. Igualmente estamos trabajando en el desarrollo de un software de administración de riesgo para los sujetos obligados bajo nuestra regulación, con el objetivo de poder fiscalizar, supervisar esos sujetos obligados con criterios más medibles, más objetivos y poder enfocarnos en aquellos sectores que realmente significan o tienen un mayor impacto a nivel de riesgo para nosotros. Entonces realmente sí se ha hecho un gran trabajo dentro del departamento y contamos con un equipo que se ha venido formando, que está certificado, todo el equipo del Departamento de Prevención y que hacen una gran labor desde lo interno de la DGI. Muchísimas gracias por esta información sobre la prevención de lavado de activos y ustedes no se pierdan la entrevista que tenemos a continuación con Ángel García, ejecutor administrativo de la DGII, quien explicará los procesos de ejecución en materia tributaria y cuáles son las medidas conservatorias. Manténganse con nosotros. Continuamos con DGII 360 y en este momento tendremos una entrevista sumamente interesante con Ángel García, quien es el ejecutor administrativo de la DGII. Compartimos con ustedes brevemente algunos datos sobre su hoja de vida. Ángel José García Díaz posee una licenciatura en Derecho, una especialidad en Cumplimiento y una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Ángel, bienvenido a DGII 360. Muchas gracias, Marlene, encantado de estar aquí. Y para iniciar esta conversación, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué hace el ejecutor administrativo? ¿En qué consiste esta figura que parece que es única de la Administración Tributaria y cuáles son sus funciones? Mira, la Dirección General de Impuestos Internos, como toda entidad recaudadora, necesita de un órgano que en este caso se le llama ejecutor administrativo, como tú mencionabas. No solamente en la Dirección General de Impuestos Internos existe esta figura, sin embargo, con este nombre realmente sí. En otras entidades, como en la Dirección General de Aduanas, en los ayuntamientos, se realiza dicha función de hacer el cobro compulsivo de la deuda tributaria. Sin embargo, es bueno mencionar que en todos los países del mundo, no solamente en República Dominicana, existe la necesidad de hacer un cobro compulsivo porque no todos los contribuyentes son contribuyentes que pagan su deuda tributaria
a tiempo, en el tiempo que la ley lo exige. Por lo que se hace obligatorio tener un departamento, un órgano, en este caso el ejecutor administrativo, que realice medidas conservatorias y ejecutorias para recuperar la deuda de manera forzosa porque el contribuyente no quiso realizarlo de manera voluntaria. Paradójicamente, la inmensa mayoría de los tributos son de manera voluntaria. La gente que va y pues hace su declaración y pago de impuestos. Pero hay una minoría, como bien dices, que no lo hace con esa misma disposición. Mencionabas medidas ejecutorias y medidas conservatorias. En un lenguaje llano, vamos a explicarle a la gente en qué consisten estas medidas. Claro, las medidas conservatorias, por una parte, son aquellas medidas o mecanismos que buscan evitar la desaparición de los bienes del contribuyente que le debe a impuestos internos. Es decir, si el contribuyente tiene un inmueble, tiene un vehículo, tiene dinero en su cuenta bancaria, impuestos internos busca evitar que ese contribuyente que le debe desaparezca esos bienes. Es decir, que mediante las medidas conservatorias se busca, digamos, congelar esos bienes para luego entonces pasar a las medidas ejecutorias, que es ejecutar, es decir, vender esos bienes en pública subasta o traer esos bienes a impuestos internos en caso de dinero en cuentas bancarias para cobrar esos tributos que el contribuyente le adeuda a impuestos internos. Sin embargo, Ángel, para llegar a este punto, estamos hablando de que ya se ha agotado todo un proceso de notificación, de acercamiento con el contribuyente y otras medidas que procuran que la gente pues pueda ponerse al día y pueda saldar la deuda con la institución. ¿Cuándo entran ustedes? Claro, el cobro compulsivo, estas medidas conservatorias y ejecutorias es la última fase. Ya al contribuyente obviamente se le ha dado oportunidades durante todo un recorrido de su vida, ¿verdad?, de contribuyente, de pagar esa obligación. Se le ha notificado, se ha cumplido el debido proceso y se llega a un punto en que ya no se le puede dar, ¿verdad?, otra oportunidad. Hay un riesgo de que el contribuyente pueda hacer desaparecer esos bienes y entonces entran las medidas conservatorias y ejecutorias. ¿Durante qué tiempo, digamos, de vigencia esas medidas pueden congelar los bienes de un contribuyente? El Código Tributario establece que las medidas conservatorias tienen una vigencia de 60 días. Sin embargo, pueden ser prorrogadas por 60 días adicionales. Si luego de esos 60 días la administración tributaria no ha realizado la ejecución, tendría entonces que levantar esa medida y realizar una nueva medida si existe el riesgo todavía. Sería interesante que nos expliques qué puede hacer un contribuyente que está en una situación de esta naturaleza, que ya se le han congelado los bienes, que ya ustedes han llevado a cabo alguna de estas medidas, pero que sin embargo esa gente pues quiera ponerse al día, que finalmente diga, bueno, no quiero perder mis propiedades, no quiero perder mi dinero. ¿Qué puede hacer un contribuyente? ¿Cuáles son esas vías que tendría, digamos, que un ciudadano para evitar perder finalmente su patrimonio? Y si hay algún punto de no retorno, o sea, ¿cuándo llegamos finalmente a esa posición donde ya no hay marcha atrás? Claro, la Dirección General de Impuestos Internos le brinda al contribuyente facilidades de pago porque no necesariamente el contribuyente pueda pagar en un único pago la deuda que se le está exigiendo y actualmente existen facilidades de pago como acuerdo de pago, existen descuentos a las penalidades que le otorga el Código Tributario ponerle al contribuyente si no se paga a tiempo. Actualmente existen descuentos de esas penalidades parciales, no en su totalidad, y acuerdos de pago que el contribuyente puede llegar con la Dirección General de Impuestos Internos para poder ponerse al día y evitar que sus bienes sean vendidos en pública subasta. Bien, pues muchísimas gracias, Ángel, por compartir con nosotros estas interesantes informaciones. Vale destacar que esta es la última alternativa y que la función de la Administración Tributaria es facilitar procesos para que no tengamos que llegar hasta aquí y para que los contribuyentes puedan pues pagar sus tributos y con esto contribuir al desarrollo del país. Hemos llegado ya a la parte final de DGII 360, agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares y será hasta la próxima semana con mucho más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta entonces.